Palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Yo se los voy a leer lentamente, ustedes van a poner mucha atención. Ya la próxima semana, como ya hemos leído esto 3 veces, vamos a hacer un quiz. No, pero ya más o menos deben saber qué es lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, hoy nos presentamos ante ti con un corazón agradecido por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos para adorarte, para glorificarte, para estudiar tu palabra. Que tu palabra nos hable, que no sea mi filosofía, que no sea mi pensamiento, sino el Espíritu Santo hablando a través de mí. Padre Dios, en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría y el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces recordemos que estamos tratando este libro de Efesios y estamos en esta serie que se llama En Cristo, y hoy la prédica se titula A través de su sangre. A través de su sangre. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora porque es importante para lo que vamos a ver hoy. Recordemos que nosotros estamos entonces hablando acerca del libro de Efesios, y el libro de Efesios fue escrito ¿por quién? Por Pablo. El libro de Efesios fue escrito por Pablo y es una carta dirigida ¿a quién? A muchas iglesias, no solo a la iglesia de Éfeso, sino que es a muchas iglesias que está destinada a esta carta, a este libro. Entonces, nosotros vamos a ver que por esta razón el libro de Efesios no tiene un saludo, no tiene una despedida, sino que vamos a ver que el libro de Efesios es una carta como general, es decir, que es para todo público que lo lea. Y algunos incluso dicen que es para las 7 iglesias que están descritas en el libro de Apocalipsis. Luego nosotros vamos a ver que este libro este libro de Efesios tiene un objetivo, y es hablar acerca de la salvación y también hablar acerca de la iglesia. De eso nos habla el libro de Efesios. ¿Listo? Entonces ya sabemos. Es una carta escrita por parte de ¿quién? Pablo. ¿A quién se la escribió? A muchas iglesias. Sabemos entonces que es de pronto a las iglesias que están descritas en Apocalipsis. Es una carta que está centrada en 2 temas principales: la salvación y la iglesia. Y vamos a ver que los primeros 3 capítulos nos van a hablar acerca de ¿qué? Acerca de lo teórico, mientras que los últimos 3 capítulos nos van a hablar acerca de lo práctico. Ahora nosotros durante todo este tiempo hemos hablado acerca de Efesios capítulo 1
versículos del 1 al 14. Y vamos a hacer un breve resumen. ¿De qué nos está hablando el capítulo 1, versículos 1 al 14? Nos está hablando acerca, primero, de la voluntad de Dios, que Dios tiene una voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios según el libro de Efesios? ¿Cuál es? Salvar a la humanidad. Según el libro de Efesios, Dios quiere salvar a la humanidad. ¿Y cómo va a salvar Dios a la humanidad? ¿Va a enviar a su Hijo unigénito y que el Hijo haga todo? No, sino que vamos a ver que la salvación, que esta obra de salvación es una obra en la cual toda la Trinidad está obrando en conjunto. Entonces vamos a ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando para nuestra salvación. Entonces, desde el versículo 3 al versículo 6 vamos a ver la obra redentora del Padre para nosotros. Del versículo 7 al 12 vamos a ver la obra redentora del Hijo para salvación de nosotros. Y del 13 al 14 vamos a ver la obra redentora del Espíritu Santo para salvación ¿de quién? De nosotros. Y hasta ahora nos hemos concentrado en estas tres cosas. Vamos a hablar con la persona que tenemos al lado un pequeño resumen. Vamos a hablar para que no se nos pierda esto. ¿Listo? Listo. Entonces vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando en conjunto para nuestra salvación. Y hasta el momento, hasta el día de hoy, nos hemos centrado en la obra redentora, en la obra de salvación del Padre para con nosotros. ¿Cómo es la obra de salvación para el Padre con nosotros? ¿Qué es lo que Él hace? Él planea la salvación. ¿Qué es lo que hace el Hijo? El Hijo ejecuta la salvación y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Garantiza, sella esa salvación. Entonces, nos hemos concentrado en cómo el Padre, cuál es el rol, cuál es el papel del Padre para nuestra salvación. Y lo que hemos visto es que, primero que todo, el Padre nos da bendición. ¿Qué tipo de bendición? Bendición espiritual. ¿Quién es el que nos bendice? El Padre es quien nos bendice. ¿Y cómo es que Él nos bendice? Es decir, ¿cuál es la bendición espiritual? ¿Cuál es la bendición espiritual? ¿Cuál es la bendición espiritual? Es la obra redentora, la obra salvación del Padre para con nosotros. Esa es la bendición espiritual. Entonces, cuando la palabra nos está diciendo que nosotros hemos recibido toda bendición espiritual, significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya hicieron todo para que nosotros tengamos ¿qué? La salvación. Es decir, que no falta nada más para que nosotros podamos recibir la salvación. Entonces, ¿quién es el que bendice?
El Padre. ¿Cómo nos bendice? A través de la obra de salvación. Es decir, esta bendición espiritual se refiere a la obra redentora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y a quién es que Dios bendice? ¿A quién? ¿A quién? A los que están en Cristo. Entonces, nuevamente, el Padre es quien da la bendición. ¿A quiénes bendice? A los que están en Cristo. ¿Y en qué consiste esta bendición? En la salvación. En la salvación. Ahora, debemos entender esto. ¿Esta bendición espiritual va a ser en el futuro? No, ya está completa. Es toda bendición espiritual. Entonces nosotros ya lo tenemos todo. Y esto nos tiene que quedar muy claro. ¿Y dónde comienza esta bendición? ¿Por qué nosotros tenemos esta bendición? ¿Es por nuestros méritos? ¿Es por nuestras condiciones? No. Es únicamente, y eso nos tiene que quedar muy claro. Y esta palabra tenemos que resaltarla. Y es decir, únicamente por el amor del Padre hacia nosotros. Únicamente por el amor del Padre hacia nosotros. ¿Y cómo comienza a manifestarse este amor hacia nosotros? En que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Si voy muy rápido, alguien me levanta la mano y volvemos a empezar, no hay problema. Pero lo que debemos entender es, primero, estamos hablando acerca de cómo el Padre obra para nuestra salvación. Hasta hoy estamos hablando de esto. El Padre cómo obra para nuestra salvación. ¿Cómo obra para nuestra salvación? Nos da la bendición. Es decir, ¿quién es el que da la bendición? El Padre da la bendición. ¿A quién le da la bendición? A los que están en Cristo. Únicamente los que están en Cristo. ¿Y en qué consiste esa bendición? Consiste en toda la obra redentora, en toda la obra de salvación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen por nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos recibir esta bendición? Únicamente a través de ¿qué? Del amor. ¿Y cómo se manifiesta este amor del Padre hacia nosotros? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que pasa? Que el Padre nos escoge antes de la fundación del mundo. El Padre los escogió a ustedes antes de la fundación del mundo. Esto nos quiere decir algo muy importante. Que ustedes no son amados por el Padre. Ustedes no reciben la salvación de Dios por sus méritos, por sus obras, por sus cualidades, sino únicamente por su amor, porque Él nos escogió. Entonces, nosotros que tenemos una vida tan caótica, nosotros que tenemos una vida tan desorganizada, nosotros que cada vez que nos vemos al espejo lo único que encontramos son debilidades y que nos damos cuenta que somos personas problemáticas. A pesar de eso, ¿qué es lo que Dios hace? Dios nos ama y por eso nosotros tenemos salvación. No es por nosotros. Y como yo les decía la semana pasada, ustedes seguramente, así como yo, le damos a veces, entre comillas, dolor de cabeza a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Dios nos desecha? No, Dios nos sigue amando, porque Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios constante. Dios es un Dios fiel. Por eso nosotros, ¿cuántos de ustedes confían en el amor de la persona que tienen al lado? ¿Pueden confiar eternamente en el amor de la persona que tienen al lado? No. Nadie puede confiar en el amor de los hombres. ¿Ustedes creen que el amor de un padre por un hijo o de un hijo por un padre es eterno? No. Pasa algo, un problema con dinero y ahí se separan. Eso es lo que ocurre. Pero Dios no es así. Dios es un Dios inmutable. Dios es un Dios que no cambia. Y como Él no cambia, Él es inmutable, así es su amor. Vamos a buscar Números 23, 19. Números 23, 19. Números 23, 19.
Números 23, 19. Para los que están buscando al lado de Apocalipsis, están un poco perdidos. Números 23, 19, ¿qué nos dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces miren, que Dios es un Dios lleno de amor. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Dios es un Dios, y según lo que nos está diciendo hoy la palabra, Dios es un Dios que planea esta salvación para el hombre. Dios es un Dios, y según lo que nosotros vemos en la palabra, es un Dios que no ejecuta inmediatamente esta salvación del hombre, sino que planea detenidamente, piensa, por así decirlo, piensa, ¿cómo voy a salvar al hombre? Él se detiene. Él podría haber dicho que se salve el hombre, pero no. Él quiere hacer una obra de arte y por eso él piensa, ¿cómo voy a hacer esto? Y luego, ¿qué es lo que hace? Escoge al hombre, los escoge a ustedes. Nos escoge a nosotros antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes de que nosotros pudiéramos hacer algo para agradarle o desagradarle, antes de que nosotros pudiéramos luchar para tener méritos para agradarle a Él, antes de todo esto. Entonces, por eso es que la invitación de la semana pasada era tan importante. No dudemos del amor de Dios, porque Dios ya nos escogió, Dios ya lo planeó todo. Entonces, si Él ya lo planeó todo, si Él no tiene plan B, si Él ejecuta todo lo que Él decide, si Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo, si Él ya tenía nuestras vidas predestinadas, entonces, ¿de qué debemos preocuparnos? Dios sabe que ustedes van a meter la pata. Dios sabe que ustedes le van a dar dolor de cabeza. Dios ya lo sabe todo. Y sin embargo, nosotros somos tan necios que decimos, ay, me voy a alejar de Dios. Pero no es así. Y esa es la invitación más importante de la semana pasada. Seamos honestos. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, las circunstancias, las situaciones, la gente que nos rodea, el diablo mismo, ¿qué es lo que están haciendo constantemente? Están diciendo, tú no eres hijo de Dios. Dios ya te dejó de amar. Tú no sirves. Es que mira todo lo que pecas, mira todo lo que te equivocas. Tú no eres amado por Dios. Nuestras emociones nos engañan, nuestra mente. ¿Tú cómo vas a agradar a Dios? Y sin embargo, nosotros debemos tener esto claro, que si nosotros estamos en Cristo, ¿quién nos puede separar del amor del Padre? ¿Quién nos puede separar? Y Dios ya tiene calculado que a veces vamos a meter la pata, que a veces vamos a alejarnos un poco, que a veces no vamos a querer de Él, que a veces vamos a dudar de Él, que a veces vamos a tener miedo, que a veces se nos va a dificultar perdonar, que a veces vamos a tener mucho rencor. Él ya tiene calculado todo eso. Y sin embargo, Él dice que yo te amo. Yo te amo. Tú que eres un pueblo rebelde, tú que te equivocas tanto, yo te amo. Simplemente ven a mí. Simplemente vuelve a mí. Simplemente vuelve a mí. Y eso es lo que Dios está diciendo. Dios no está diciendo, bueno, haz estas maromas, haz estas cosas para que yo te ame. No, Dios está diciendo, yo te amo, solo ven a mí, solo ven. Con las manos vacías no importa, ven. Desnudo, ven, pero ven a mí. Eso es lo que está diciendo el Padre. Entonces, por eso yo los invitaba tanto la semana pasada, no vengan a la iglesia, no ofrenden, no diezmen, no estén haciendo para alcanzar la salvación, porque no lo van a lograr. Nuestra
adoración, el venir al culto, el ofrendar, el servir a Dios. ¿Por qué debe ser? Para agradarle, para glorificarle a Él, pero nada más. No debe ser para ganarse su favor. Y nosotros tenemos una idea errónea también, y es que pensamos que si todo va bien en nuestra vida, Dios está con nosotros, ¿cierto? Pero si algo malo pasa en nuestra vida, no es que Dios alejó, es que pecamos, pero esto no es así. Dios es quien, y tenemos que tener esto en cuenta. Dios es quien da la vida, pero también quien, ¿qué? Quita la vida. Dios también quita la vida. Por eso es que los judíos les dolía mucho la cabeza, digámoslo así, el día de reposo, porque en el día de reposo la gente nacía también, ¿sí o no? Los niños nacían y la gente moría, ¿sí o no? También. Entonces Dios no, pues que si Dios no guarda el día de reposo, si Él es el dador y el quitador de la vida, entonces, ¿qué es el día de reposo? Pero es porque ellos no habían entendido qué significa el día de reposo. Ellos no habían entendido quién es Dios. Dios es quien da la vida, quien quita la vida. Dios es quien levanta naciones y destruye naciones. Dios es quien levanta reyes y destituye reyes. Dios es quien nos da la victoria, pero quien también nos da ¿qué? Las pérdidas. Dios también es quien nos permite fallar. A nosotros no nos gusta reconocer que Dios también nos hace fallar, que Dios también nos hace perder, que Dios también nos hace en esta vida que nos vaya mal. Pero, ministro, ¿cómo así? ¿Dios quiere que a mí me vaya mal? No. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Dios está preparando todo esto. Ya lo tenía todo planeado. Ya nos había escogido y nos hace fallar o nos hace ganar para que al final nosotros, ¿qué es lo que hagamos? Le glorifiquemos a Él. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ustedes qué quieren con sus hijos? ¿Que en todo les vaya bien en la vida? Seguramente. Uno quiere que todo le vaya bien en la vida. Yo quiero que mi hijo falle muchas veces. Yo quiero que mi hijo se equivoque muchas veces. ¿Por qué? Porque únicamente cuando uno falla, cuando se equivoca, uno puede mejorar. Uno puede avanzar. Pero el que todo fluye, nunca se encuentra con ningún contratiempo. Viene un problema pequeño y que se le vuelve un problema gigante. Pero Dios es tan sabio que no nos pone la vida, digamos, que todo fluya. Y eso yo le agradezco a Dios, que no todo fluye. Porque esas dificultades nos hacen crecer, porque esas pruebas nos hacen tener paciencia, porque esas pruebas nos permiten depender más de Él. Yo a veces le pregunto, Señor, ¿por qué será que en la iglesia no todos tienen mucha plata? Ojalá todo el mundo tuviera mucha plata. ¿Para qué? Para poder servir más a los demás. Entonces yo estaba pensando en esto, ay Señor, yo quisiera realmente que los hermanos de la iglesia pudieran estar bien económicamente. Pero entonces pude entender, es que si ellos tienen mucho dinero, porque eso le pasa a la gente, si ellos tienen mucho dinero, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a alejar de mí, se van a alejar de Dios. Entonces, ¿para qué? Más bien que dependan de mí, que dependan de mí. Y obviamente Dios no quiere que nosotros estemos mal y estemos sufriendo. Pero lo que sí Dios quiere, antes que cualquier otra cosa, es que dependamos de Él. Y para eso nos va a meter en todas las situaciones que necesitemos nosotros para que dependamos de Él. Eso lo va a hacer Dios. Y por eso le doy muchas gracias. ¿Cuántos de ustedes le agradecen a Dios por ser imperfectos? Gracias a Dios soy imperfecto. Porque gracias a nuestra imperfección, ¿qué puede hacer Dios? Obrar en nosotros. Ver su amor, ver su gloria. Para algunos, por ejemplo, cuando Jesús llegó donde Lázaro, para algunos Jesús llegó temprano o llegó tarde. Llegó tarde.
Por eso incluso a él le dicen, si hubieras llegado más temprano, Lázaro no hubiera muerto. Y para muchos de nosotros es así. Dios, llegaste tarde. Por eso voy mal en mis negocios. Por eso le pasa esto a mi familia. Tú llegaste tarde. Por eso me pasó todo esto. Tú llegaste tarde. Pero Dios no llega tarde. Dios llega ¿qué? Justo a tiempo. Dios llega en el momento exacto. Dios nunca llega tarde. Jesús no llega tarde. Todo es en el tiempo de Dios y por eso no debemos dudar de su amor, no debemos dudar de su poder, de lo que Él hace por nosotros. No dudemos de eso. Vamos a hablar con la persona que tenemos al lado acerca de la obra redentora, acerca del plan de Dios, acerca de cómo podemos tener confianza en el amor de Dios, que es muy importante. ¿Listo? Para concluir esta sección, ¿a quiénes de ustedes se les ha salido la vida de las manos? ¿Se les ha salido el control de la vida de las manos? Seguramente a la mayoría. Ojalá uno pudiera controlar a los hijos y amarrarlos y que se portaran bien. Ojalá uno pudiera manejar la vida como uno quisiera. Ojalá uno pudiera tener una familia tan maravillosa como de sueños que uno quiere. Pero a uno se le sale la vida del control de uno. Pero a Dios no. Dios no tiene un plan B. A Dios las vidas caóticas de ustedes y la mía no se le sale de su control. Para Dios no es un problema el que ustedes en algún momento, hoy estoy dudando. Hoy yo me siento lejos de Dios. ¿Ustedes creen que eso es un problema para Dios? ¿Qué voy a hacer? No. Hoy Sergio está dudando de mí. ¿Cómo lo hago creer en mí? ¿Ustedes creen que Dios le da dolor de cabeza a eso? No. ¿Ustedes creen que a Dios les da dolor de cabeza que sus familias estén mal? ¿Qué voy a hacer con esta familia? No. Lo único que nosotros debemos hacer es esperar en su amor. Esperar en su fidelidad, porque Él hará. Entonces hoy los quiero invitar. Primero, con esta sección, confíen en ese amor. Se pueden sentir lejos del Padre, sí, pero esas son sus emociones. Se pueden sentir muy mal, se pueden sentir porquerías, se pueden sentir horribles, pero esas son sus emociones. Pero el Padre permanece ahí, con los brazos extendidos, simplemente diciendo, cuando estés listo, ven. Cuando estás preparado, ven. Eso es lo que hace el Padre. Cuando realmente ya estés, digamos, con los ojos abiertos, viendo mis bendiciones para ti, ven.
Y así es. Ustedes creen, cuando mi hijo empiece a montar bicicleta y cuando comience con 2 llantas, ¿ustedes creen que yo todo el día voy a tener la bicicleta de él? No, en algún momento me va a tocar dejarlo y que se caiga. Pero yo, ¿cómo voy a estar? Siempre protegiendo, que no se vaya a la calle. Y así es Dios. Dios hay veces nos va a dejar caernos, hay veces nos va a tocar rasparnos, pero Él nos suelta y nos dice: ven, hazlo tú, hazlo tú. Simplemente está ahí, yo estoy cuidando. Entonces, dependamos del amor de Dios. Confiemos en ese amor de Dios que es constante, que no cambia según los días o según las circunstancias, sino que es constante. Y ese amor es para nosotros. Ahora vamos a centrarnos en el versículo 7. Ay, miren eso, pero no hemos hablado del 4 y del 5. Luego vamos a hablar de eso. Vamos a devolvernos, no hay problema. Pero Efesios 1, versículo 7. Listo. Hoy nos vamos entonces a concentrar, ya nos concentramos en la obra redentora del Padre para nuestra salvación. ¿Qué es qué? Planear. Planear, el Padre planea esta salvación. Y hoy nos vamos a centrar en la obra redentora del Hijo para nuestra salvación. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vamos a ver que Dios creó a Adán y a Eva. A ellos dos los puso en el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén les dice: come todo árbol, pero no comas de un árbol. ¿Cuál? El árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que hace Adán y Eva? ¿Qué es lo que hacen? Comen, y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, no en el cielo, donde deberíamos estar con el Padre. Pero entonces Dios los destierra, Dios los saca del jardín del Edén, pero los deja solos. No, les da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Está escrita en Génesis 3:15. Es decir, ¿qué nos dice Génesis 3:15 en resumen? Y luego lo leen. Génesis 3:15, y ustedes como cristianos deben memorizarse ese pasaje. ¿Por qué? Porque este es el primer evangelio anunciado por Dios. La primera promesa. Y entonces Dios, ¿qué está diciendo? Yo voy a enviar un Mesías que te va a rescatar. Yo voy a enviar un Salvador que te va a rescatar. Y de eso nos está hablando Efesios 1:7. De ese Mesías que ya llegó. ¿Y cómo se llama ese Mesías? Jesús. Vamos a leer el versículo 7. Nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, nosotros vemos aquí una palabra que de pronto para nosotros como cristianos es muy común, pero seguramente ustedes si van afuera van a encontrar pocas personas que entiendan realmente lo que significa la palabra redención. Y si nosotros vemos la cultura de esa época, vamos a encontrar que esta palabra era utilizada constantemente en un lugar. ¿Ustedes cuál se imaginan que es ese lugar donde se utilizaba mucho esta palabra? ¿En dónde? En los templos. ¿En dónde? Redención, la palabra redención. ¿Dónde se utilizaba mucho esta palabra? En el lugar menos imaginado por nosotros, en el mercado. Juan Manuel dijo en el mercado, es que él es muy inteligente. En el mercado. En el mercado se utilizaba constantemente esta palabra. ¿A quiénes de ustedes les gusta el mercado? Ir al mercado. Como es de bueno ir al mercado, uno huele todas estas frutas, todos estos vegetales. De pronto no nos gusta tanto la sección de carne, ¿cierto? Porque huele maluco. A algunos no les gusta la sección de pescados. Pero el mercado es muy interesante porque uno puede encontrar muchos vegetales, muchas frutas, muchas carnes, muchos pescados, mucha gente. Uno puede encontrar todo tipo de personas y uno va a ver que todos los productos tienen su precio adelante.
Entonces, como buenos paisas, ustedes cuando van a la mayorista, a la minorista, al mercado, ¿qué es lo que hacen? ¿Compran según el precio que está ahí? No, si ustedes piden una rebaja. Ustedes piden una rebaja y es que sí, no, bueno, usted me da otro. Por ejemplo, mi mamá iba mucho a la mayorista y ella decía, bueno, entonces digamos estos aguacates, dame 10 aguacates. ¿A cuánto? A tal. Es que no, más barato, más barato, más barato. Bueno, y ese también, con el mismo precio. Y eso es negociar. Entonces había, en el mercado hay un negocio, se negocia, digamos, la papa, la yuca, esos productos. Y luego, ¿qué se hace? Se hace una transacción, se compra, uno da un dinero y ellos le dan el producto a uno. Pero lo que nosotros no consideramos en esta época es que en la cultura romana, en esa época, y específicamente en este tiempo de la Biblia, había un producto que nosotros no nos imaginamos. ¿Y es cuál? Los esclavos. Los esclavos. Y para nosotros, ¿cómo así que un esclavo puede ser un producto? Sí, en esa época eran un producto. Eran un producto que estaba en el mercado parados, con su precio aquí escrito, para que vinieran personas a comprarlos. Esos eran los esclavos. ¿Y qué eran los esclavos en esa época? Nosotros de pronto no podemos imaginarnos cuál es la situación que está ocurriendo aquí, pero un esclavo que era en esa época era casi como un animal que era un poco más racional. Era un objeto, era una propiedad. Todo lo que pasaba con un esclavo era decisión de su dueño. Entonces, si nosotros vemos cartas de romanos, entre romanos de esa época, ¿qué es lo que veíamos? Vemos que hay romanos que mataban a sus esclavos únicamente porque el agua estaba más caliente de lo que ellos querían. Ah, el agua está muy caliente, voy a matarlo. Esos eran los esclavos. Los esclavos no eran nada. Entonces, incluso nosotros podemos ver que, digámoslo, por ejemplo, yo podía tener un esclavo por día. Es como una prenda. Entonces el lunes que sea un hombre, que el martes sea una mujer, que el miércoles alguien que me cuide los niños, el jueves alguien que me cuide, que me haga la comida. Yo podía tener esclavos por día. Y si nosotros vamos a las ciudades romanas, vamos a ver que incluso los esclavos se revendían. Es decir, a ese esclavo ya no me sirve, voy a venderlo. Entonces, ¿ustedes cómo creen que les pegaban a estos esclavos de la ciudad? ¿Les pegaban que se notara que les habían pegado o no? No. Antes, claro, es que hay que revenderlo, hay que tenerlo bonito, ¿cierto? Si ustedes van a vender un televisor, ustedes tratan de tener el televisor bien, ¿cierto? Que no se raye. Lo mismo pasaba con los esclavos en la ciudad. Claro, hay que revenderlo, no, hay que pegarle que nadie note, pero que él sepa quién le está pegando, quién es el dueño, pero que hay que pegarle para que no lo note. Eso pasaba en las ciudades. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, en la zona rural, en los campos? Como ahí no se revendían tanto los esclavos, ¿cómo sufrían los esclavos? Sufrían muchísimo más. Sufrían vergüenza, sufrían insultos. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Eso era un esclavo en esa época. Entonces, vemos el mercado y estas personas aquí paradas a ver quién los compra. Y a ver cómo los van a usar, cómo los van a utilizar. Y esa es la palabra exacta, usar y utilizar. Porque para eso eran para ellos los esclavos, cosas, objetos, propiedades, que podían ser utilizadas como quisieran. Y estaban allí parados. Cuando venía alguien a comprarlos, se utilizaba esta palabra ¿qué? Redención. ¿Qué es entonces la palabra redención? Es comprar. La palabra significa comprar por un precio. Y nosotros se nos dificulta ponernos en las sandalias, en los zapatos de estos esclavos. Pero la palabra tiene algo muy claro para decirnos a nosotros. Vamos a buscar Juan 8:34. Juan 8:34.
Juan 8:34 nos dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Y vamos a buscar Romanos 6:17. Romanos 6:17. Romanos 6:17. Romanos 6:17 nos dice: pero gracias a Dios que aunque ¿qué? Erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Entonces la palabra nos está diciendo que nosotros somos los esclavos, que nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros no nos imaginamos esto. Vamos cada uno a cerrar nuestros ojos. No se vayan a quedar dormidos, pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a imaginar esto. Vamos a imaginar a un esclavo. Vamos a imaginar digamos en la mayorista, o en la minorista, o en un mercado. Y vamos a imaginar un grupo de personas. Y y ese grupo de personas son esclavos. Todos estos son esclavos. Y colgando de su cuello está el precio de cada uno de ellos. Entonces nadie se voltea a verlos. Todo el mundo les ignora. Nadie da un peso por ellos. Y de repente viene alguien, se acerca y mira fijamente a uno de esos esclavos. Le mira fijamente. No se inmuta y empieza a examinar de arriba para abajo a esta persona. Entonces ve a los ojos a este esclavo y este esclavo no sabe qué hacer, no sabe qué decir, pero la otra persona que le está viendo sabe todo lo que ha vivido este esclavo. Y entonces esta persona levanta su mano y escoge a este esclavo. Entonces, ¿qué van a decir las personas alrededor? ¿Cómo así? ¿Por qué escoge a este esclavo? Incluso se burlan de este comprador. ¿Cómo vas a comprar a este esclavo tan inútil, tan tonto, tan feo? Pero el comprador sigue firme. Y si nosotros vemos a este comprador ni siquiera hace negocio, sino que inmediatamente compra a este esclavo y ni siquiera mira el precio que está escrito ahí, sino que simplemente compra a este esclavo. Vamos todos ya a abrir nuestros ojos. ¿Quién será ese esclavo? Cada uno de nosotros. Ustedes son esos esclavos que estaban allí en el mercado. Ustedes son los esclavos que nadie da un peso por ustedes. ¿Ustedes creen que el mundo da un peso por ustedes? Si ustedes no tienen nada para darle al mundo, si ustedes no tienen nada para darle al otro, nadie va a dar un peso por ustedes. Miren a las personas que no tienen trabajo, que no tienen cualidades, que están en las calles. ¿Quién da un peso por ellos? Y nosotros no nos imaginamos, nosotros creemos que la gente nos quiere por lo que somos. Pero si no tuviéramos cualidades, si fuéramos arrogantes, si no tuviéramos buen parecer, la gente realmente se interesaría por nosotros. Esos esclavos allí, por los cuales nadie da nada, éramos nosotros. Y ese precio que estaba escrito colgando de nuestro cuello es el precio del pecado, que es la muerte. ¿Y quién es aquel que se para vernos a nuestros ojos y examinarnos y conociéndolo todo de nosotros nos compra? El Hijo. Es el Padre, es Dios. Y Él dice: yo voy a pagar. Yo voy a pagar. No importa el precio, no importa lo que esta persona haya vivido o quien sea, yo voy a pagar. ¿Y cuál es el precio que Él paga? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús.
La preciosa sangre de Jesús. El Padre dice, bueno, yo voy a pagar redención por este hombre, que el mundo dice que es inútil, que no sirve para nada, que es muy feo, que realmente es un tonto, que no tiene capacidades. Yo voy a pagar. ¿Y con qué voy a pagar? Con la sangre de mi Hijo. Con la sangre. Y eso somos nosotros. El mundo hoy dice de ustedes muchas cosas. Seguramente dice, tan inútil, tan torpe, tan bruto, no sirve para nada, tan feo. Pero Dios, ¿qué dice? Yo te voy a comprar a ti. Y no nos compra negociando. Es que eso es lo bonito de Dios. Dios no negoció, sino que siempre yo voy a pagar. Yo voy a pagar. ¿Y con qué pagó? Con la sangre de Jesús. Eso es redención. Esa es la redención. Y entonces ahora nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y quién va a pagar? ¿Quién paga? El Hijo. El Hijo es quien paga, el Hijo es quien tiene que entregar su sangre. ¿Y ustedes qué creen? Que cuando digamos que estaban dividiendo los roles, bueno, a mí me toca planear, a ti te toca sellar, y el Hijo a ti te toca ejecutar. ¿Ustedes qué creen que dijo el Hijo? ¿A mí? ¡Qué pereza! No, ¿cómo así? Yo soy el que tengo que ir a morir, porque siempre yo. ¿Qué habrá dicho el Hijo? ¿Qué habrá dicho el Hijo? Cambiemos la pregunta. ¿Quién puede en contra? ¿Quién puede soportar? ¿Quién puede evadir? ¿Quién puede escapar de la ira de Dios? Vamos a buscar Sofonías 2:3. Sofonías 2:3. Busquen en el índice si no saben dónde está. Está en el Antiguo Testamento. Sofonías. Busquen en el índice. Sofonías. Sofonías. Para los que quieran tener bebé, ya saben, una opción de nombre. Sofonías. Sofonías Agudelo, Sofonías Restrepo, Sofonías Muñoz, Sofonías Chung. Sofonías 2, versículo 3. Busquen en el índice si no saben. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Versículo 3. Sofonías capítulo 2, versículo 3. ¿Qué nos dice aquí? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día de enojo de Jehová. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que hay un día de enojo, que hay un día de juicio. Yo les pregunto, ¿alguien se puede soportar ese día de enojo? ¿Alguien puede soportar ese día de juicio? ¿Nadie? ¿O sí? Sí, la palabra nos dice que alguien pudo sobrevivir a ese día de juicio. Pero entonces la pregunta es, ¿hubo ya en el Antiguo Testamento un día de juicio, un día de enojo? Vamos a buscar en Sofonías 1. Sofonías 1, versículos 2 al 3. Sofonías 1, versículos 2 al 3. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.
Amén. Entonces aquí la palabra de Sofonías nos está diciendo que va a haber un juicio, pero también se está utilizando este pasaje haciendo alusión, haciendo como memoria de un juicio que ya ocurrió. Este pasaje, ¿a cuál juicio nos recuerda? ¿Al qué? Al diluvio, a Noé. Entonces, si nosotros vemos en Génesis 6:7, yo se los voy a leer. Génesis 6:7 nos dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Entonces ya hubo un tiempo de enojo, un tiempo de juicio, sí, en el diluvio. ¿Quiénes fueron los que sobrevivieron? ¿Quiénes sobrevivieron? Noé y su familia. En total, ¿cuántas personas son? 8 personas. Pero la pregunta es, ¿cómo pudieron sobrevivir a esto? ¿Cómo pudieron sobrevivir al día de enojo, de juicio de Dios, si nadie puede en contra del juicio de Dios? ¿Cómo? ¿A través de qué? A través del arca. Si ellos no hubieran estado en el arca, ¿qué les hubiera pasado a ellos? Hubieran muerto en el diluvio totalmente. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Nosotros somos esas 8 personas. ¿Quién es el arca? Jesús. Y por eso nosotros debemos entrar en el arca que es Jesús. ¿Quién estaba recibiendo todo el juicio, toda la ira, todo el enojo de Dios? El arca. El arca de Dios estaba recibiendo todo el diluvio. No era Noé, no era su familia. Y ahí estaba Dios protegiendo el arca. Y era el arca sufriendo todas estas penurias de todo este diluvio. Pero Noé y su familia ahí tranquilos, con todos estos animales. Lo mismo está pasando aquí en la palabra de Dios. Nosotros estamos cubiertos por esta arca que es Jesús. Y Él es quien sufre toda la ira de Dios. Todo el enojo de Dios, todo el juicio de Dios. ¿Y dónde padeció todo esto? En la cruz. Él ya padeció todo esto y Él nos está cubriendo. Él nos está cubriendo como esta arca estaba cubriendo a Noé. Y Él nos está cubriendo de toda esta ira y todo este enojo. ¿Dónde estaba Noé y toda su familia? ¿Estaban en medio del juicio de Dios o estaban apartados del juicio de Dios? Estaban en medio del juicio de Dios, protegidos por el arca. De la misma manera nosotros estábamos bajo el juicio, el enojo de Dios. Pero ¿qué hace Jesús? Nos cubre para que todo el juicio, todo el enojo, toda la ira recaiga sobre Él. Y entonces, ¿ustedes qué creen que hace el Hijo? El Hijo se queja, el Hijo se arrepiente. Vamos a buscar en este momento Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. ¿Qué nos dice aquí Sofonías 3:17? Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jesús, cuando estuvo allí en la cruz, cubriéndonos de toda la ira, de todo el enojo que merecíamos nosotros, Él pudo haber dicho: ¡ah! ¡Qué fastidio tener que hacer esto por esta humanidad! Ellos no se lo merecen. Yo sé que en algún momento Elaine, por quien yo estoy entregando mi vida, va a fallar. ¡Ah! ¡Qué pereza! Yo sé que en algún momento Jorge va a dudar. ¡Ah! ¡Qué pereza! Yo sé que en algún momento Sandra va a cometer algún pecado. No, yo no voy a morir por ellos. ¿Eso hace el Hijo? No. De su boca sale un cántico. Aquí lo está diciendo: se regocijará sobre ti con cánticos. Sale un cántico. ¿Y cuál es ese cántico? ¿Cuál es esa canción que Jesús canta? Consumado es. Consumado es.
Jesús abre su boca y él no dice quejas. Él no está diciendo, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué siempre a mí? Esta es una manada de pecadores. Señor, toma en cuenta sus pecados, no los míos. No dice esto Jesús, sino que Él canta y dice con unas simples palabras este cántico que es mucho más glorioso que cualquier otro cántico. Consumado es. Consumado es. Ya todo está pagado, ya son redimidos, ya mi sangre fue derramada por ellos y ellos ya son comprados por el Padre. Y por lo tanto, no importa lo que hagan, ellos siempre van a ser ¿qué? Míos. Siempre van a ser míos. Y no importa lo que hagan, yo siempre les voy a amar. Y en algún momento yo sé que se van a desviar un poco. Y en algún momento yo sé que van a dudar. Y en algún momento yo sé que van a fallar. Pero yo voy a seguir amando y esperando a que vuelvan a mí. Ese es el amor del Padre. Ese es la obra redentora, la ejecución del Hijo. Nosotros fuimos cubiertos bajo la sombra de sus alas. Vamos a buscar Romanos 5:8. Romanos 5:8. Los invito a que subrayen, a que señalen. Como les dije, siempre tengan dos Biblias, una para subrayar y otra para leer este pasaje. Y siempre lo recuerden. Siempre lo recuerden. Romanos 5:8. Nos dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando ya éramos perfectos, Cristo murió por nosotros. En que cuando ya no había en nosotros pecado, Cristo murió por nosotros. No, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos está diciendo la palabra. Obviamente debemos luchar por tener santidad y eso no se negocia. Debemos vivir una vida de santidad y eso es lo que debemos anhelar. Pero si nos equivocamos, Él ya pagó el precio. Si fallamos, si nos desviamos, debemos volver a su amor. El dolor, la vergüenza que sufrió el Hijo, los insultos, no eran nada comparado con el amor y el cántico que Él estaba proclamando en la cruz por nosotros. Consumado es. El mundo tiene mucho para decir de ustedes. El mundo tiene demasiadas cosas y les aseguro que no son positivas. El mundo tiene muchas cosas para decir, por ejemplo, de Juliana. El mundo tiene muchas cosas para decir de Hilda. El mundo tiene muchas cosas para decir de Janet, de Patricia. Tiene muchas cosas para decir. El mundo tiene mucho para decir de nosotros. La gente tiene mucho para decir de nosotros y les aseguro que no son cosas buenas. Y sin embargo, ¿cuál debe ser nuestra confianza? Que hay un amor grande, que hay un amor fiel, que hay un amor constante. Un amor que nunca nos va a dejar. ¿El amor de quién? El amor de Dios. Que ya se pagó un gran precio. Y no se va a pagar, ya se pagó. Ya se pagó. Ya se pagó. Ya Jesús pagó todo. Esa tiene que ser nuestra confianza. Por último, vamos a buscar 1 Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, nos dice la palabra. Entonces,
Ya dejemos el miedo. Muchas personas no se acercan a Dios por miedo. Acérquense hoy y participen de ese perfecto amor. De ese perfecto amor que el Padre tiene por nosotros. Vamos todos a ponernos de pie. Vamos a decirle a la persona que tenemos al lado, cada uno el nombre de esa persona. Fulano, ya no temas más. Dios te ama. Vamos a decir. Listo. Y esa debe ser nuestra confianza, aunque lo digamos como que, sí, Dios te ama. Realmente tiene que entrar en lo más profundo de nuestro corazón, porque Dios nos ama a pesar de nosotros. Entonces en este momento vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar para que podamos entender, y así como Pablo, al entender esto, adorar a Dios por esta gran obra redentora, por esta redención que hemos recibido a través del Hijo. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús.